Abran su Biblia, vamos a hacer un pequeño devocional y vamos a meditar unos cuantos versículos allá en Mateo y el capítulo 7, ¿no? Son versículos bastante conocidos para todos nosotros, los que leemos las Escrituras. Y vamos a leer del versículo 24 en adelante, ¿sí? Esto dice de esta manera: cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Versículo 26. Y cualquiera que oye estas palabras mías y no la hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanos queridos, acá tenemos unos textos claros, ¿no? Muy conocidos para todos nosotros, sobre todo para los niños, ¿no? Cuando están en la escuelita bíblica, la escuelita feliz, se les cuenta mucho estas historias, ¿no? A veces se les puede dar quizás como una enseñanza práctica, secundaria, podríamos decir. Se lo aplica para la vida cotidiana, ¿no? Del ser humano. Bueno, se lo puede hacer como que no. Pero si nosotros comenzamos a leer un poco más dentro de su contexto, por lo menos dentro de lo que habla el capítulo 7, ¿no? Porque esto que está acá es por supuesto parte del sermón de nuestro Señor Jesucristo que dio. Pero hay algo interesante. Cuando nosotros comenzamos a leer, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 7 dice: no juzguéis para no ser juzgados, ¿no? Luego saltamos un poquito más al versículo 6, dice: no deis a los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, está dando bastantes sugerencias, podríamos decir incluso hasta que son mandamientos, ¿no? Y cuando llegamos al versículo 15, acá comienza, como quien diría, el desarrollo de esta parte final del capítulo 7, ¿no? Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Y el 21 es clave, hasta por lo menos el 24 que usted lo lee: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, más o menos viendo ese panorama, ¿no? Dentro del contexto de lo que estamos leyendo, Mateo 24 a 27, estamos viendo que hace mucho hincapié justamente en que tenemos que tener cimientos firmes. Esos cimientos firmes, por supuesto, tienen que ser la palabra del Señor. Lamentablemente, la problemática, vamos a hablar de esta manera, en estos tiempos más que nada, es de que la corriente actual o la tendencia que hay, ¿no?, en muchas de las congregaciones es que están llevando o están predicando un evangelio totalmente diluido. Han comenzado a reinterpretar los textos bíblicos. Ahora ya no se quieren conformar con lo que es un devocional. ¿Por qué? Porque esto no es relevante. No atrae muchas veces el predicar un evangelio bíblico cristocéntrico, ¿no? Y entonces sucede que ahora hay que hacer un mensaje más tolerante para la congregación. Y estoy hablando, hermanos queridos, en los planos generales, ¿no? En todos aquellos que se dicen llamar cristianos evangélicos. Porque también sabemos nosotros que hay muchas denominaciones, diferentes tipos de nombres, muchas posturas teológicas, doctrinales, muchas escuelas
que se enseñan diferentes tipos, ¿no?, de escatología, hermenéutica, diferentes tipos de interpretaciones bíblicas, y se hace como una mezcla, ¿no? Y el creyente joven, el creyente que llega por primera vez a estos caminos comienza quizás a perturbar y a confundirse todas estas cosas, ¿no? ¿Saben qué sucede, hermanos queridos? Todo esto, lamentablemente, hoy, en la actualidad, esta tendencia se ha llevado a predicar, a diluir ese evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que ser políticamente correctos con la persona. No podemos hablar quizás de lo que el evangelio enseña en cuanto como seres humanos son sin el Señor, porque podemos herir susceptibilidades. Entonces es mejor hacer un evangelio diluido, reinterpretar las escrituras, tratar de hacer una eisegesis, que es lo contrario a un exégesis, para agradar a la gente. Cuando pretendemos, hermanos queridos, hacer eso, por lo menos aquellos que están haciendo esto, ¿no? No digo que tienen mala intención algunos tienen buena intención, porque dicen, bueno, si hacemos esto nosotros de rebajar un poco el mensaje cristocéntrico, vamos a traer más gente a la congregación, vamos a llenar todo esto. Están priorizando otras cosas, el número de personas, más que lo que es la enseñanza escritural, ¿no? Cuando se pretende hacer esto, hermanos queridos, vamos a comprometer seriamente lo que es la autoridad y la veracidad, la inmutabilidad de la palabra escrita de Dios. Ustedes saben, hermanos queridos, bueno, aquellos que tienen más años, ¿no?, en el cristianismo, se van a acordar más o menos, vamos a hablar casi unos 20 años, capaz un poquito más. Antes de decir cristiano evangélico era algo serio. No cualquiera decía soy cristiano evangélico o me congrego en la iglesia cristiana. Porque el cristiano de antes, vamos a hablar así, las generaciones atrás, vivían realmente o pretendían vivir de una manera en santidad, constantemente, dando esa prueba, esa testificación de que realmente son hijos de Dios. Entonces el vecino veía la vida que llevaba esta persona y decía, sí, es un creyente. Hoy en día, hermanos queridos, usted va a preguntar, y cualquiera es un cristiano hoy en día. Cualquiera es un cristiano. Bueno, le pongamos un nombre. En la teología se le dice que es un cristiano nominal. O sea, es un cristiano de nombre. Pero no es un regenerado, no es un nacido de nuevo, hermanos queridos. Nosotros, la iglesia cristiana, tenemos que afirmar la autoridad, tenemos que afirmar la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, la veracidad, sujetarnos firmemente a esos cimientos que el Señor dejó establecido en sus sagradas escrituras. Esta lectura que hicimos hace un momento habla de dos personas, dos personas, y esta decisión la tomamos nosotros, hermanos queridos. No es que el Señor va a estar presente físicamente para obligarnos a que nosotros realmente construyamos nuestra vida cristiana en esos cimientos sólidos, firmes, de la roca, Cristo. No. Esta decisión la tomamos nosotros. ¿Y saben cuál es la tristeza de esto? Que nosotros mismos decidimos si queremos cimentar sobre esa roca o no. A veces pasa esto. Esto pasa, ¿no? No se quieren esforzar, ¿no? Quizá esta persona de la que habla acá nuestro Señor Jesucristo vio que era mucho trabajo picar la piedra, levantar el cimiento, el gasto que se hace económicamente. Ay, ¿para qué tanto esfuerzo? Sobre la arena no me lo hago. Total, ahí preparo mi casa rápidamente, listo, no gasto nada, ya tengo un techo, etc. Pero vienen vientos de doctrina, y esto lo decía nuestro querido hermano pastor José Lobato, vientos de doctrinas que vienen para acá y para allá y arrastran. Y ahí comenzamos a ver
a estos hermanos, vamos a llamarlo hermano por amor en el Señor, siendo arrastrados de un lado para el otro por todo viento de doctrina. Han decidido ellos mismos cimentar en eso, ¿no? Hermano querido, conclusión de todo esto, nosotros, los que estamos aquí en esta congregación, y nos llamamos cristianos evangélicos, cristianos bíblicos, cristocéntricos, tenemos que empezar a hacer un llamado, hermano querido, a lo que es la fidelidad bíblica. Nosotros mismos tenemos que comenzar a hacer esa luz. Advertir, hermano querido, a muchos de aquellos que creen que son cristianos. Solamente por decir, gloria a Dios, aleluya. Pero, lamentablemente, cuando se comienza a hablar de lo que es la Biblia, las doctrinas, nos damos cuenta que están totalmente contaminados, han cimentado sobre la arena. La Biblia acusa que toda la escritura es inspiración de Dios. Esto quiere decir que esta palabra no es un invento del ser humano. Esto es un soplido de Dios para la humanidad. Y nosotros tenemos, por la gracia del Señor, ese conocimiento. Hermano querido, Judas también dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dado para los santos. ¿Por qué entonces a veces tenemos nosotros que congraciarnos con aquel que trae un evangelio diluido? Porque no queremos herirlo, no queremos lastimarlo, pero lo estamos condenando a un error. Sigamos firmes, hermano querido, en todo esto, sigamos firmes en la Biblia, reafirmemos, alcemos nuestra voz al mundo, que la palabra de Dios es nuestro cimiento firme e inmutable, y no negociemos ni una letra de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.